Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es jueves de la quinta semana de la temporada cuaresmal, jueves de la quinta semana de nuestra jornada cuaresmal. El Evangelio de hoy viene de Juan capítulo 8, versículos 51 al 59. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Yo les aseguro, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Los judíos le dijeron: Ahora ya no nos cabe duda de que estás endemoniado, porque Abraham murió y los profetas también murieron, y tú dices: el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. ¿Acaso tú eres más que nuestro padre Abraham, el cual murió? Los profetas también murieron. ¿Quién pretendes ser tú? Contestó Jesús: Si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre, aquel quien ustedes dicen es nuestro Dios, aunque no lo conocen. Yo, en cambio, sí lo conozco. Y si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes. Pero yo lo conozco y soy fiel a su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijaba con el pensamiento de verme. Me vio y se alegró por ello. Los judíos le replicaron: ¿No tienes ni 50 años y has visto a Abraham? Les respondió Jesús: Yo les aseguro que desde antes que naciera Abraham, yo soy. Entonces recogieron piedras para arrojárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de este día. Es una continuación del Evangelio de hoy. Prácticamente Jesús aún se encuentra en Jerusalén y sigue este conflicto con los judíos. Por judíos hemos de especificar, muy probablemente son con los escribas y fariseos, y quizás también algunos de los ancianos y líderes de la comunidad judía en Jerusalén. Recordamos que Jerusalén y el templo en particular dentro de Jerusalén es el ombligo del culto judío de aquel entonces, y el Sanedrín, que estaba compuesto por escribas, fariseos, esenios, ancianos y otros líderes de la comunidad, pues eran los que controlaban la interpretación de la ley mosaica, ¿no? Y esto es algo que Jesús está retando, no solamente con sus palabras, sino también con sus obras. Y aquí Jesús les dice: En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Yo les aseguro, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Sus oyentes, sus interlocutores, toman estas palabras de Jesús muy literalmente. A Jesús, a lo que se refiere por no morirán para siempre, es la vida eterna, la vida que ya es realidad cuando uno se deja atraer por Dios en Jesucristo y se deja transformar por la palabra. Y por palabra no solamente es la palabra que salía de la boca de Jesús, sino por la persona de Jesús. Y esto es un tema muy importante, ¿no? Una cosa es creer en la palabra, en los argumentos de Jesús. Otra cosa es creer quién es Jesús, que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, el prometido, ¿no? Algunos se dejaron atraer por la palabra de Jesús, por los argumentos de Jesús, pero no necesariamente por la identidad de quién es Jesús. Y entre uno y el otro hay una gran diferencia, porque no logran aceptar
la identidad de Jesús, no logran aceptar la providencia de Jesús. O sea, de que es el enviado de Dios. Y esta última será la causa del rechazo por parte del liderazgo de la comunidad judía de Jesús, y por qué lo entregan al Imperio Romano para que sea crucificado. Continúa el Evangelio diciendo: los judíos le dijeron: ahora ya no nos cabe duda de que estás endemoniado. Porque Abraham murió y los profetas también murieron, y tú dices: el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Nuevamente, el sentido del no morir, de la eternidad, es algo que ya se vive en el tiempo y el espacio. O sea, las primicias del reino ya se pueden vivir, se pueden en cierta manera gozar en esta vida, pero la plenitud vendrá más adelante en el regreso o en la segunda venida de Jesucristo. Pero ya esta vida eterna, particularmente en el Evangelio de Juan, este es un tema muy importante, de que el reino de Dios, los frutos del reino, ya es una realidad en el tiempo y el espacio. O sea, las primicias. La plenitud vendrá más adelante, pero ya en la vida ya se pueden probar y gozar estos frutos del reino que Dios en Jesucristo está inaugurando. Y le preguntan a ellos: ¿quién pretende ser tú? Sabe que si Jesús se siente que es más que Abraham o los profetas. Y ahora Jesús les dice: si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre, aquel de quien ustedes dicen es nuestro Dios. Aquí ya empieza Jesús en cierta manera a precisar más en su identidad, en su identificación con Dios Padre. En cierta manera empieza a ponerle más presión a sus palabras, y se va a intensificar el rechazo y la reacción de sus contrincantes, de sus interlocutores, porque ellos escuchan de que Jesús está igualando a Dios, ¿no? Y esto es simplemente algo que no pueden aguantar, no pueden resistir. Uno puede imaginarse que sus interlocutores están cubriendo los oídos, ¿no? Porque esto es la blasfemia de blasfemias, es la madre de las blasfemias, esto de que Jesús se esté igualando a Dios, ¿no? Cuando dice: el que me glorifica es mi Padre, aquel de quien ustedes dicen es nuestro Dios, aunque no lo conocen. Yo, en cambio, sí lo conozco. Aquí Jesús dice: yo y el Padre somos uno. Ya esto es un tema que el evangelista Juan desarrolla mucho, ¿no? La unidad entre el Hijo y el Padre que existe. Yo sí lo conozco, dice Jesús, y si dijera que no lo conozco sería tan mentiroso como ustedes, pero yo lo conozco y soy fiel a su palabra. Aquí la palabra es la voluntad de Dios. Jesús es fiel a la voluntad de Dios porque toda su vida gira en torno a esta voluntad de Dios. Y esto es precisamente a lo que nosotros, como discípulos de Jesucristo, como ciudadanos del reino, somos llevados también a vivir vidas centradas en la voluntad de Dios Padre, como Jesús nos los modela. Abraham, el padre de ustedes, se regocijaba con el pensamiento de verme, me vio y se alegró por ello. ¿A qué hace referencia esto? Recordamos la escena cuando a Abraham le nace su segundo hijo, a Isaac, el hijo de la promesa, y Abraham se regocija que finalmente él tendrá un heredero por quien se extenderá hacia el futuro, se proyectará hacia el futuro la promesa que Dios le hace a él, y que Abraham, al recibir a su hijo por medio de su esposa Sara, pues entonces ve que Dios ha cumplido su promesa de darle un heredero, por medio de quien la promesa de Dios se extenderá hacia el futuro. Pero Abraham aún no comprende el potencial de esta promesa de Dios, ¿no? Pero igualmente se regocija de que la promesa de Dios ya se empieza a manifestar. O sea, así como el reinado de Dios en Jesucristo se inaugura y hace irrupción en la historia humana, que es el principio, pues igualmente cuando Abraham recibe a su hijo
Isaac, ahí ve el principio de esa promesa de Dios, que hará de él una gran nación, un gran pueblo, ¿no? Porque por medio de ese hijo de la promesa, entonces esa promesa se extenderá hacia el futuro. Pero repito, Abraham no tenía ninguna idea el sentido de esta plenitud de la promesa de Dios. Le contestan ahora a los contrincantes a Jesús. Dice, ¿no tienes ni 50 años y has visto a Abraham? Les respondió Jesús, yo les aseguro que desde antes que naciera Abraham, yo soy. Aquí nuevamente Jesús está todavía apretando mucho más, ¿no? La cuestión de su identidad, ¿no? Porque al decir yo soy, no solamente Jesús está diciendo yo y el Padre, el Hijo y el Padre somos uno. No, todavía con estas palabras Jesús todavía dice, está todavía yendo más allá, diciendo de que Él es Dios mismo. Recordamos cuando Dios se le revela a Moisés con la zarza ardiente y Moisés le pregunta a Dios, bueno, si tú al enviarme a Egipto para liberar a tu pueblo, si me preguntan quién eres, ¿quién le diré que me ha enviado? ¿No? Y Dios le dice a Moisés, diles que yo soy, te ha enviado. O sea, Dios se revela con estas palabras de que es lo que es, ¿no? Y entonces aquí Jesús lo está aplicando a sí mismo. Jesús está diciendo, yo soy Dios. Dios y yo somos una misma cosa, ¿no? Y aquí los oyentes de Jesús, los interlocutores, simplemente, yo puedo imaginarme que se taparon los oídos, ¿no? Blasfemia de blasfemia. Con razón, inmediatamente levantaron piedras, agarraron piedras para matarlo, porque era la condena, según la ley mosaica, de alguien que cometiera blasfemia, de ser apedreado. Y es lo que tratan de hacer con él, ¿no? O sea, por una parte yo puedo comprender, ¿no? Esta reacción fuerte de los contrincantes de Jesús, de que se tapen los oídos, dicen, ¿cómo este hombre se está igualando a Dios? No solamente se dice que es hijo de Dios, sino que también se aplica a sí mismo este nombre que solamente Dios se puede aplicar a sí mismo, ¿no? En la escena esa de Moisés con la zarza ardiente, y Jesús dice, yo soy, antes de que naciera Abraham, yo soy. También aquí está haciendo referencia a la preexistencia del Hijo. ¿Y por medio de quién? Del Hijo, todo fue creado. Esto lo encontramos en el Evangelio de Juan, en el primer capítulo, ¿no? Un capítulo bellísimo. Así que antes de que Abraham existiera, o sea, la palabra ya existía en la eternidad junto con Dios, antes de que la palabra se hiciera carne, se hiciera una con nosotros, con la humanidad, ya existía, y por medio de la palabra, pues todo fue creado. Es a lo que hace referencia aquí Jesús en estas palabras de antes de que naciera Abraham, yo soy. Esta unidad, esta identidad plena entre el Hijo y el Padre. Entonces recogieron piedras para arrojárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. El tiempo todavía no ha llegado a Jesús de su pasión, muerte y resurrección. Es a lo que hace referencia. O sea, cuando dice Jesús se ocultó y salió del templo, porque no era la hora, o sea, no era el tiempo Kairos, el tiempo que Dios le diría, Jesús, hijo mío, ya no puedes otra vez seguir ocultándote o seguir huyendo, seguir corriendo de Jerusalén a Galilea. Ahora es tiempo de enfrentar la realidad de tu fidelidad a mi voluntad, ¿no? Que será de ir a Jerusalén, ser condenado y ser entregado al poderío romano para que sea crucificado, ¿no? Pero mientras no llegue esa hora, entonces Jesús con libertad se aleja, se esconde,
huye de Jerusalén para regresar a Galilea, ¿no? Y es esto el significado de estas palabras del por qué no logran apresarlo, ¿no? Ahora, para nosotros que continuamos en esta jornada cuaresmal, pues entonces somos confrontados no solamente con la palabra de Jesús, sino con la persona de Jesús, de que somos llamados a creer en Él, o sea, en fe, no solamente por las obras que Él hace, no solamente por sus palabras, por sus argumentos, sino por la persona misma de Jesús, que Dios es la palabra encarnada, de que Jesús es el Hijo de Dios enviado para salvarnos, para regresarnos a nuestra dignidad, de lo que Dios dice quién somos, hijos e hijas amados de Dios. Y esta es la invitación para ti que escuchas esta reflexión durante esta temporada de Cuaresma, para regresar y retomar tu identidad de quién dice Dios que tú eres. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.